Sí. Esa, ¿no? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer. Debo de decirte porque me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas sin creencias ni fe. Eran solamente poses y aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira, la mentira. Mentira. Bueno, acá estamos en La caja de Pandora. La caja de Pandora. Mónica Redondo. Es bueno saber dónde estamos. Es bueno saber. Sí, sabes que a veces quiero olvidarme dónde estamos. En serio, por eso me vino este fallido. Bueno, Mónica Redondo, Marcelo Goro, con Claudio Lozano. Del otro Martín lado, Farfán, así Martín te salvo, Farfán. ¿viste? Gracias por salvarme por enésima vez. Bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Buenas, malísimas. A mí me dio un poco de alegría, pero bueno, un poco, tampoco me la... El alcalde de... Empecemos desde lo macro. El alcalde, claro, que haya salido el alcalde de New York. No sé cómo será en definitiva, pero Bush nació en New York. Bush también. Mirá qué cansada que estoy. Trump nació en New York. Y además, y fundamentalmente, amenazó, como nos amenazó a nosotros, amenazó a los habitantes de New York, solo que no le dieron bola. O sea... Sí, no solo ahí, tuvo también problemas en Virginia, tuvo problemas en New Jersey, perdió. en Pittsburgh, Sí, o sea... perdió como en la guerra. Perdió, en la verdad le ha ido bastante mal. Ganó en la Argentina, mira. Elecciones, acá ganó, efectivamente ganó. Acá ganó. Ahí nomás igual, ¿eh? ¿Eh? Ahí nomás. Sí.
Pero para No, haber entrado acá- último a la no. selección, último a la No, carrera. yo creo que logró el espaldarazo institucional que tuvo el gobierno. Yo creo que es un triunfo institucional. Me parece que en términos del voto la situación es muy diferente. Uno mira los números concretos, ahí las cosas están bastante más complejas y creo que si el gobierno piensa que tiene un cheque en blanco por esto, puede repetir la experiencia que vivió Macri. Que El gobierno habiendo- piensa que tiene un cheque en blanco. Claro, creo que eso no es así socialmente. Institucionalmente logró lo que buscaba con creces, porque logró 1/3 de control del Parlamento, tanto en diputados como en senadores, con votos propios, es decir, con diputados y senadores de su propia fuerza política, y con el agregado del PRO más los gobiernos provinciales, que está en capacidad de construir mayorías. Ahí tengo una pregunta Ahora, por el tema de los gobiernos provinciales. Después socialmente las cosas son distintas. Cuando uno mira, vos tenés que hay 8 millones de personas que votaron distintas variantes del peronismo, tenés 750.000 que votaron al Frente de Izquierda, y tenés, tomando lo que es el promedio de las elecciones legislativas hasta el 2023, hay 3.300.000 personas que decidieron no votar. Es decir, estás hablando de 12.200.000 personas que o específicamente rechazaron al gobierno o directamente no lo acompañaron. O sea, socialmente acá no es que hay un acompañamiento a esto. Acá lo que claramente está pasando, y me parece que de manera cada vez más clara, es que hemos pasado de la crisis de representación política que teníamos en el 23 y en función de lo cual nace Milei, es en ese marco de crisis de representación, sí. Hemos pasado ahora con Milei gobernando a claramente una crisis de alternativas, en donde muchos de los que incluso votaron a Milei, hoy, si deciden no votarlo, porque muchos decidieron no hacerlo, no votan a nadie. O sea, Milei no va, pero nada de lo que hubo los convence. Bueno, eso se debe a una crisis de representatividad, si sentís que no te Exactamente, representan. exacto, se la profundiza. La crisis de representación se resolvió con Milei, porque Milei representó en el 23 una expectativa. Hoy, ya aparte no solo la elección nacional, todas las elecciones que se vieron, la vedette, la primera fuerza, fue el ausentismo. La primera fuerza de todas las elecciones provinciales. Ahora también esto se manifestó, algunos creíamos que quizás lo nacional iba a permitir que la participación fuera mayor y terminó siendo la elección legislativa de menor participación en los últimos 40 años. Incluso si uno se fija en la elección, digamos, del 2023, el espacio, si uno quiere ponerle un mote de carácter conservador que articulaba los votantes de La Libertad Avanza más los votantes de Juntos por el Cambio, eso en total eran 14 millones de votos en la primera vuelta electoral. Milei junta 9.300.000. Hay 5 millones de ese espacio que no acompañan la propuesta de Milei. Entonces digo, me parece que socialmente esto está en una clara crisis de alternativas, en donde lo que queda claro que Fuerza Patria, también el FIT, también todos los que no queremos a Milei, no supimos expresar algo diferente a lo que hemos sido. Y lo que hemos sido es lo que ya fue derrotado. Y en realidad, Fuerza Patria, que era la fuerza más importante, terminó, digamos, siendo muy parecida al Frente de Todos.
muy parecida a Unión por la Patria, o sea, no había una diferencia. Y la verdad es que uno dice, entre, digamos, la estabilidad miserable que Sí, tenés hoy, entre la miseria. entre la estabilidad miserable y la inestabilidad miserable que tenías al irse al frente de todos, hay una... Estabilidad, queremos una estabilidad. Hay una preferencia por esto, que además, además en el marco de la extorsión, porque recordemos que el gobierno el día 7 de octubre ya no tenía dólares para sostener el valor del tipo de cambio, y los 2.000 millones de dólares que se tuvieron que poner para que eso no se disparara al corno, los puso el Tesoro norteamericano. Sí, y que en ese marco viene la extorsión de Trump diciendo, si no votan, no hay ayuda. Yo dije que incluso se habían quedado como medio tildados con el tema Esper y no habían podido reaccionar. Estaban como, con el tema Esper, que si lo ponen en la cabeza, que si no la ponen, Claro. Y vino Trump y dijo, si ustedes no salen, nosotros no vamos, y ustedes están muertos. Argentina está muerta. Pero y además la principal fuerza de oposición siguió hablando del tema de Esper, en lugar de hablar de lo que implicaba la aparición de los Estados Unidos y del Tesoro norteamericano en la Argentina. De Esper y de criptolibra. Por eso, también. o sea, se siguió hablando de cosas, es más, digo, lo que hay que ver acá es que a finales de septiembre el gobierno de Milei estaba terminado. Milei tenía las acusaciones de corrupto, estafador, vínculo con el narco, no controlaba el Congreso, tuvo la paliza electoral de la provincia de Buenos Aires y el rechazo de 3 vetos. Estaba hecho, y además en una crisis cambiaria formidable. En ese contexto, un mes después, ese mismo gobierno termina ganando la elección. Ahora, en el medio, cuando aparece en los Estados Unidos la oposición en general, una parte que es la oposición cómplice y complaciente permanente, y que había empezado a diferenciarse de Milei, al ver que aparece en los Estados Unidos, y siendo una oposición que comparte el alineamiento con los Estados Unidos y la hoja de ruta con el fondo, que es la que se consolida con este triunfo institucional, esta parte de la oposición directamente comienza a retroceder. Y la otra, la oposición que se supone que tiene que cuestionar, empieza a decir, bueno, hay que, digamos, no digamos demasiado, hay que esperar. Ay, esperar. Hay que esperar porque en realidad se cae solo. Y lo que queda claro es que la revancha oligárquica en marcha por parte de las clases dominantes, con el nivel de sostén externo que implica la prioridad que los Estados Unidos le dan al papel de la Argentina en este contexto de la disputa mundial y de la región por parte de los Estados Unidos, y con una realidad en donde Brasil está Lula y en México está Sheinbaum, y el tercer país de la región es Argentina, la relevancia que cobra la Argentina es mucho mayor. Y en Uruguay Entonces, está Orsi. Sí, en Uruguay está Orsi, pero digo, la relevancia que cobra la Argentina para el control de la región en esta batalla contra China es estratégico. Entonces digo, la idea de que se cae, acá hay una decisión de ir a fondo con este rumbo por parte de las clases dominantes, y hay una decisión de los Estados Unidos de quedarse con lo que más pueda de los recursos de la Argentina. Tienen mucho interés en el canal bioceánico, en la Antártida, en el litio, en el uranio, en el agua. Entonces digo, entonces me parece que de todo esto que era de lo que había que hablar, ni bien apareció una cosa insólita, inaudita, nunca vista, que el Tesoro norteamericano, el ministro de Economía norteamericano te estaba diciendo lo que hacía, cuál era la política en nuestro país. Desembosadamente, ya no es que... Entonces, bueno, en lugar de haber hablado con claridad de lo que implica la apertura a una estrategia de colonización de la Argentina, de una anexión colonial directamente, en lugar de ir a fondo con este tema, no, vamos a esperar porque esto se cae. Bueno,
No se Estamos así cae. mirando para arriba. Una sola pregunta. Bueno, no, Marcelo, dale. Sí, yo Después iba a hacer pregunto una yo. pregunta contrafáctica, por supuesto, subjetiva. ¿Qué hubiese pasado? ¿Los Estados Unidos hubiesen intervenido si no hubiese estado la elección de septiembre? La del 6 de septiembre. ¿Hubiese aparecido igual? Desde tu opinión, ¿no? Sí. Tenemos opiniones diferentes. No, yo creo que los Estados Unidos intervienen por el conjunto de cosas que fueron derrumbando al gobierno. O sea, por esto que digo, el gobierno estaba terminado a finales de septiembre. Uno de los elementos fue la elección. Pero estaba terminado porque se le había roto el esquema de política económica, estaba no terminado más, porque no tenía más dólares, estaba terminado porque se le había fugado la guita que le dio el fondo, estaba terminado porque le habían rechazado los 3 vetos en el Parlamento, estaba terminado por todos lados. Entonces digo, dentro de eso también la derrota electoral en la provincia. Ahora, el problema de una fuerza política no es, no es que como hubo elecciones en septiembre, resulta si va más gente a votar, perdemos. El problema es que, entre septiembre y octubre, Fuerza Patria pudo sumar un voto. Al contrario, perdió votos. Y que todo lo que apareció como nuevo votante no lo votó. Entonces, me parece que es un planteo, colocar la responsabilidad en el 7 de septiembre, a mí me parece que es una mirada que no da cuenta de algo que es el achicamiento de ese espacio opositor. Porque, yendo para atrás, en el 2023, Kicillof gana porque La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio van divididos. Sí. Si hubieran ido juntos, no sabemos como iban ahora, ganaban. Porque si vos sumás los votos que tuvieron La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en el 2023, tenían muchísimos más votos que los que sacó Axel Kicillof. Entonces, no hay y lo que tenías hoy en la discusión es que todo esto iba junto. Así todo, La Libertad Avanza no creció todo lo que podría haber crecido, que esto es lo que decía antes. Una parte muy importante de lo que acompañó a Juntos por el Cambio, creo que lo que acompañó, te diría que hubo más fidelidad en los votantes de Juntos por el Cambio que en los votantes de Milei. Sí. Porque Milei había convocado un montón de gente que esperaba otra cosa. Lo de Juntos por el Cambio era un voto mucho más ideológico, más consolidado en términos de una opción conservadora. Yo te hago 2 preguntas ahora vamos a pasar a un tema musical, pero te dejo estas 2 preguntas. La primera es ¿qué pasó con el tema del juicio político? ¿En qué estado está en este momento el juicio político a este presidente? Porque sí se inició y no sé en qué momento, en qué quedó, en dónde quedó. Y lo segundo es ¿por qué? Que es una segunda pregunta. ¿Por qué es tan difícil tener un pensamiento de armar un frente amplio y representativo, con todos los sectores opuestos a como si yo te dijera, del lado de la derecha se unen fácilmente, porque saben cuáles son sus intereses. Del otro lado, de la oposición, ¿por qué es tan difícil pensar? Yo no digo ni siquiera armar, organizar, pensar en la posibilidad de un frente amplio, lo suficientemente amplio, donde se sientan todos identificados y en todo caso se agarran a patadas en cosas. Pero no estoy hablando solamente peronistas, estoy hablando de peronistas, no peronistas, todos representados en ese frente amplio para posicionarse frente a política. Estoy pensando en un frente amplio como en mi país, pero bueno, es una idea que tengo y quiero compartirla con vos y quiero tu respuesta. ¿Vamos a una canzoneta? Bueno, vamos con los Redonditos, Vencedores Vencidos. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un
vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. Público. Bueno, tenemos en espera a Mauricio Cartún, que, cómo seguí esa entrevista, pero vamos a primero que Claudio Lozano conteste estas dos preguntas. La primera, ¿qué pasó con el juicio político? El juicio político no pasó nada, nunca pasó nada. Fue un planteo. ¿Cuándo Un se planteo que presentó? además, en las condiciones que estaba el gobierno a finales de septiembre, un planteo que comenzó a tener incluso viabilidad parlamentaria. ¿Pero cuándo se había presentado? No, las causales de juicio político nosotros comenzamos a presentarlas en abril del 2024 y seguimos presentando hasta ahora. Ahora, la comisión de juicio político, No se reunía. que no es que no se reunía, no se ha constituido todavía. No. O sea, con lo cual eso muestra que, que no se haya tramitado la cuestión, vos podés echarle la culpa al oficialismo. Pero, porque, digamos, el presidente de la Cámara no puso en marcha el proceso. Ahora, que no esté constituida la comisión con autoridades y todo, es que hubo una desidia generalizada. Parece que sí. Porque la verdad que esa comisión es absolutamente imprescindible y aparte pasaron demasiadas cosas en la Argentina, desde el tema de Libra, pasando por el fentanilo y la cantidad de muertes involucradas en esa cuestión. La cuestión de... la quita de remedios para acá. La quita de remedios para acá. Pablo Grillo. Entonces digo, represión, sobran todas esas cosas que vos vas mencionando. Digo, después, las violaciones a la Constitución Nacional en el DNU Cristina 7023, Presa, Cristina todo. Presa, el tema de haberle reconocido a los isleños de Malvinas la posibilidad de participar del proceso de solución, digo, reconociendo como que son, dándole la cuestión de la autodeterminación del pueblo malvinense, cuando en realidad es una población implantada. Son británicos. Digo, algo que una barbaridad que además lo pone por fuera de la cláusula segunda de la Constitución Nacional, que es el tema de la defensa irrenunciable de los derechos sobre Malvinas. Bueno, digo, la cantidad de cosas que hay no tiene nombre. Bueno, no existe la comisión. Existe. Bueno, gracias por desarmar. Mira que lo hablé con Alicia Castro y no me dijo esto, me desasnaste, pues yo digo, ¿dónde quedó? Yo pensando que se había quedado en Las algún causales despacho. están presentadas y deben ser remitidas a una comisión que hoy no está constituida.
Bueno, me Y das respecto un al otro alegrón. tema, Frente yo Amplio. siempre te recuerdo, nosotros hicimos una propuesta, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, que se la hicimos a Fuerza Patria y al FIT, de que era necesario para dar una disputa con la derecha en esta ciudad y tratar de hacerla mejor, terminar con esta historia de que la derecha gana siempre, ¿no? Porque parece que hay una resignación en la ciudad de Buenos Aires, no se le puede ganar, cuando en algún momento una experiencia progresista gobernó la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que propusimos una lista de senadores acordada, con un acuerdo programático de definiciones frente al gobierno de Milei, y después, si era necesario más de una lista de diputados, varias listas de diputados con la misma lista de senadores, darle forma a un frente. ¿Ipis? Y No. dijeron, hubo algunos que dijeron que estaba muy bien, pero que no era el momento. Y si no era el momento, ahora ¿cuándo era el momento? Ahora hay un tema acá, que hay cosas que no pasan en las discusiones, en las construcciones políticas que se están dando y que me parece que son las que nos llevan sistemáticamente a la derrota. Uno, ¿cuáles son los acuerdos políticos en torno a los cuales se establecen las coaliciones? Las coaliciones. Y en realidad hay acuerdos de listas. No hay acuerdos políticos. Hay ordenamientos de candidatos, no hay acuerdos políticos de lo que se lleva adelante. Nosotros planteamos un programa de acuerdo respecto a la situación de Milei, que era el tema de la revisión de todos los decretos. Sí, el ¿no? famoso de los DNU. Ahora, ¿cómo no podíamos ponernos de acuerdo en eso? Entonces, pero bueno, en lugar de eso, la prioridad es la discusión de la lista, no la discusión de los acuerdos políticos que sea cual fuere la lista, vamos a llevar adelante. Y la segunda cuestión es que las definiciones se resuelven entre tres en una pieza. No hay elección, no hay involucramiento de la militancia, de los afiliados, para que participen y decidan, para que diriman proyectos. El problema que tenemos, incluso en lo que se denomina el campo nacional y popular, es que hay proyectos contradictorios adentro mismo de lo que llevamos adelante. Cuando yo planteé el tema de Vicentín en el Frente de Todos, los enemigos no estaban solamente afuera, estaban adentro. Sí, yo me acuerdo. Cuando se discute, si vos llevaste como candidato a Scioli y hoy Scioli está en el gobierno de Milei, bueno, algún problema tenías. Sí. Si vos llevaste llevaste de candidato a Massa y Massa termina de empleado de un fondo de inversión, bueno, algún problema tenés para discutir el tema de la deuda. Entonces digo, ¿por qué no se dirimen los proyectos contradictorios? Porque si los proyectos son contradictorios, lo que termina pasando es que terminas teniendo una interna a cielo abierto que te paraliza y no podés gobernar. Pero si no estás gobernando, que es lo que pasa ahora, lo que termina pasando es que las contradicciones existen también. Que tenés una interna a cielo abierto. Entonces no podés unificar la fuerza para que esa fuerza tenga la capacidad de poner el límite que tiene que poner. Por eso es que el bloque de Unión por la Patria, a pesar de que es el bloque más importante de la Cámara, no tiene la capacidad de generar iniciativas muy potentes, porque cuando avanza con un tema, se te caen algunos, y avanza con otro y se te caen otros. Es como para hacer un sketch. Y entonces, el tema de debate político, dirimir proyectos y democratizar son claves de una práctica política que se ha perdido, y que en tanto no se recupere, es muy difícil recuperar la perspectiva política en la Argentina. Bueno, Mauricio, ¿estás por ahí? Mauricio Cartún. Acá estoy. Perdón. ¿Mauricio está? Ok. Aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ahora te Ahí vemos. ahí y no te escuchamos. No, mentira, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, Mauricio? Pero muy bien, ¿y ustedes? Oh, pero mejor imposible. Mira, estamos, pero en la cresta de la ola. No estamos fiesta. Fiesta. No, yo estoy un poquito contenta por lo que pasó en New York. Mirá con lo que me conformo. Me parece, por el alcalde de New York, me parece interesante lo que pasó. Me hizo Qué raro, ¿no? Me hizo reír, me dije, mira, en campo propio se te revelaron, Fuente Ovejuna, se te reveló el pueblo, mira, donde vos naciste, ¿no? Me pareció interesante. Qué curioso. Muy curioso. Bueno, yo vi todas tus obras. Así, soy una fanática. Así,
ellos no lo saben, pero soy una fanática. Hice el curso de guión también. Me gusta mucho cómo planteas. Es un poquito de circo criollo, pero también es mucha sátira. Terrenal la vi 5 veces, o sea, me sirvió para escribir, además, un montón, los diálogos entre Caín y Abel. Y sé que ahora estás estrenando una nueva obra que en cualquier momento la voy a ver, que es un ayornamiento argentino de las bacanales o de las fiestas dionisíacas. Así que te dejo la palabra. A ver, contanos un poco cómo fue la idea y después te voy a preguntar por el gato también, que ya sé que se fue, pero igual te voy a preguntar por el gato. Mira, estamos ahí en la Sala Sarmiento, que es una de las salas del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Sarmiento, de jueves a domingo, estamos a las 8 de la noche. Esto empezó hace unos años azarosamente, con un festival de teatro griego que pedía proyectos y se me ocurrió adaptar Las Bacantes de Eurípides. Sí. Y bueno, hice una traslación a La Pampa y rápidamente me apareció una conversión de norma. A veces es difícil entender las adaptaciones, muchas veces lo que hay que encontrar es equivalencias. Si uno las encuentra, las cosas se ordenan. Y empecé a descubrir que aquellas bacantes que seguían en la Grecia antigua a Dionisos, creando fiestas bacanales, lugares de descontrol, tenían mucho de las fiestas de hoy, del DJ, por ejemplo, ¿no? Ese que lleva en una consola, en 2 baúles, lleva la fiesta, y pone sobre una mesa y arranca la música y se arma. Cuando lo pasé a los años 30, lo que me apareció es un personaje que siempre me conmovió de aquella época, las vitroleras. ¿Sabés que tengo una vitrolera? Que se le da a Manija. Bueno, en realidad, las vitroleras eran mujeres que... las vitroleras. Con esas vitrolas de manija, con esas vitrolas a cuerda, en los bares de caballeros ponían música y eran una especie de curioso y casto espectáculo erótico, porque los hombres iban a escuchar la música que ponían estas chicas, pero también a verlas, porque solían ser mujeres muy guapas. Bueno, tomé ese personaje de la vitrolera y se me ocurrió este argumento de una vitrolera mítica que recorre los pueblos de La Pampa organizando orgías, organizando fiestas. A donde llega aparece el descontrol. Y de eso se trata. Sí. ¿Es difícil la ficción en este momento en la Argentina? Cuando hay tanto descontrol alrededor. Pues si la en la fiesta Casa de Dionisios Rosada, la tenemos todos en los la Casa días. Rosada hacen todo. Bueno, lo que sucede es, mirá, no es que sea difícil generar ficción. Lo que es difícil es competir contra la ficción. Hay competir algo contra la realidad. Claro. Es que la realidad, cuando está tan corrida, está tan desmesurada, hay algo donde uno hace realismo y quedas muy pobre. Digo, hoy haces una obra realista, haces una obra que tiene los códigos y las convenciones del realismo, todo queda muy pobre porque estamos viviendo un estado casi inverosímil en lo político. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a creer cosas, digamos, cosas que eran increíbles hace 5 años y de pronto las ves y suceden y son creíbles, también los límites de la creación de la ficción se estiran, porque cuando vos también haces algo cauto, creíble, realista, naturalista, costumbrista, te queda súper pobre. Y si querés competir, tenés que irte a desmesuras tan grandes que por ahí resultan excesivas. Es un momento muy curioso para generar ficciones. Claudio, ¿querés hacer una pregunta? ¿Tú, Marcelo? Sí, si tuvieras que comparar, ¿no? Con esta línea de pensamiento que vos tenés y de actuación,
una época de la antigüedad, ¿con cuál la compararías? Nerón. Sí, totalmente. Nerón. Nerón. Mirá, qué sé yo, la verdad, digo, son momentos de una política muy caprichosa. El mundo ha vivido distintos momentos de esto. Yo no quiero hacer, a ver, yo podría hacerlo en el marco de conservar las distancias que nos permite el humor. Sin embargo, seguramente alguien que lo escuche se va a estremecer. Pero las presencias de las guerras, por ejemplo, han venido siempre precedidas de una alfombra de odio. Digo una alfombra de odio, es esa alfombra de odio que se pone para que las poblaciones caminen encima. Por ejemplo, para odiar, atacar a un segmento social. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una alfombra de odio. Digo, hoy aparece de golpe la demonización de la izquierda. Digo, aparece la posibilidad de que desde el Estado se ataque a la izquierda, zurdos de mierda. Digo, está atacada la izquierda no en sus ideas, sino en una especie de maldición en su condición. Si yo tengo que pensar en épocas en las que se vivían situaciones similares, yo te diría, el nazismo en Alemania tuvo una época preliminar similar, y también el fascismo en Italia. Si yo tengo que pensar, por ejemplo, en líderes corridos de cierto lugar de seriedad, de cierto lugar de cautela en relación al uso de la palabra, por tomar una analogía con el presente, yo te diría, también en la Alemania nazi encontramos personajes similares, y en la Italia del fascismo lo encontramos. Insisto, yo no quiero decir que este sea un gobierno nazi ni que sea un gobierno fascista. Simplemente lo que señalo es que hay coincidencias en el mundo a partir de las cuales, y con esa alfombra de odio, ha llegado la guerra, ha llegado la violencia. Me preocupa y estoy atento y cuidadoso a lo que sucede cada día, no solamente en el país, sino en el mundo. Hay un importante analista internacional que dice que el mundo que tenemos hoy es un mundo donde lo que reina es la fatiga por la paz. Oh, mira. Y la verdad que yo pensaba, mientras Mauricio hablaba, de la situación que tenemos hoy con las fuerzas armadas norteamericanas sitiando Venezuela en el Caribe. Y en Argentina también hay, El tema de lo que acaba de ocurrir en Brasil, en el tema de, digamos, la operación que el alcalde de Río de Janeiro lleva adelante sobre las favelas para combatir al Comando Vermelho. Que además tenían, te digo algo, el nombre era contención, se pusieron. Si eso es contención, no quiero ni saber lo que es represión. No, pero digo, el tema en el Caribe, el tema en Brasil y el tema de la intervención expresa de los Estados Unidos sobre Argentina, ¿no? A través del Tesoro norteamericano, y con todas las señales que ya hemos tenido, ¿no? El comando de ingenieros sobre la hidrovía del Paraná, el tema de la necesidad del canal bioceánico en el sur frente a lo que es el canal de Panamá discutido por China, digamos, toda la decisión de ir sobre el tema de tierras raras, litio, uranio, digo, el tema de que aparezca el ministro de Economía norteamericano diciendo cuál es la política en la Argentina, llevar adelante, digo, hay como una suerte de, casi que por 20.000 millones de dólares compraron la Argentina, sumado a esta presencia militar en el Caribe, sumado a esta operación en Río de Janeiro con una matanza de la naturaleza que se hizo, digo, hay una amenaza de transformar lo que es un territorio de paz, que es lo que ha sido en general América Latina,
en transformarlo en un territorio bélico que profundice la fragmentación de nuestros países. Me parece que hay un riesgo acá que hace tiempo que no había. Sí, hay una predisposición a la guerra y lo que se ve es signos coincidentes con otros momentos prebélicos, digo, en distintos momentos de la historia del mundo que empiezan a aparecer como coincidencia y que son inevitablemente preocupantes. Como la película del huevo de la serpiente, ¿te acordás cuando salían del sur? Es exactamente, En gris. exactamente. Hay algo Caídos, de eso. Y por el otro lado también la presencia de líderes desaforados. Líderes en los cuales después la historia viene a decirte humanos rotos en su infancia, infancias angustiosas que devienen en personalidades escabrosas, retorcidas, y uno ve, insisto, no hago solamente una mirada en lo nacional, uno encuentra en el mundo la presencia de esas presencias, valga la redundancia, peligrosas. Si esas presencias peligrosas corren los límites, los corren, el mismo Trump corre límites, nuestro presidente corre límites. Si va. Sí, si no pero me parece que también límites lo más éticos, preocupante, ¿no? sí, pero lo preocupante es cuando el corrimiento de esos límites éticos o la aparición de discursos de odio y absolutamente terraplanistas en diferentes planos. Decir que los discapacitados son tarados, Sí, ahí tenés sí, un discurso. sí, todo el planteo sobre la diversidad, sobre la cuestión. No. Digo que el cambio climático no existe. Digo, lo agarres por donde lo agarres, es un verdadero despropósito. Pero el tema es el aplauso sistemático y potente que obtiene en los círculos del poder. O sea, acá es un hombre sostenido por un esquema de poder en donde hay actores del poder económico más importante de la Argentina que hasta en la peor de las circunstancias del último tiempo en ningún momento le soltaron la mano, al contrario, lo siguieron sosteniendo, de poder económico local y del poder del exterior. Entonces digo, acá hay una alianza de capital financiero internacional y los principales grupos empresarios que en todos los ámbitos donde este señor se presentó, lo aplaudieron a rabiar. Sí, con un poco de asquito lo aplaudieron porque quieren hacer sus negocios, pero yo quiero hacerle una pregunta. Pero que le resulta la absoluta... Acordate que después de todo, digo, apareció Trump y en la reunión del coloquio de IDEA aparecieron todos los gobernadores que supuestamente decían que tenían problemas y todos los demás aplaudiendo. Sí. Bueno... Sí. No le hacen asco a nada a estos muchachos, eso me No, refiero. parece que no. Sí, parece que no establecen ninguna diferencia en relación a nada. Pero te quería hacer una última pregunta, dos últimas preguntas. No, espera que falto yo. Bueno, Para falta la Marcelo. última. No, para la última. Vos andás pensando mientras Moni te pregunta, ponete en la piel de Maradona. Nada más, yo después te voy a hacer una pregunta. Ahora Él en bien. la piel de Maradona, por Sí, ahí sí, no es sí. maradoniano. Bueno. Bueno, yo la primera pregunta es, el teatro abierto yo soy uruguaya, yo no estaba en este país, pero por lo que me llegó fue una respuesta del teatro. El teatro para mí es magia, es un respiro, es todo en la vida, es mucho, puede hacer mucho por la gente el teatro. El teatro abierto fue una respuesta a grito abierto de cuestiones que venían pasando en la Argentina. ¿Vos prevés, anhelás, suponés, pensás que puede haber una respuesta del teatro a cielo abierto en este momento en relación a lo que está sucediendo en la Argentina? No me cabe ninguna duda de que sí, a niveles individuales es muy difícil que se produzca un movimiento como aquel de teatro abierto, simplemente porque lo que ha variado es la presencia de los progresismos y de las izquierdas
en el campo intelectual como en aquel momento. Hay en este momento hay una instancia de desmovilización tremenda en relación a lo que fueron aquellas épocas. No creo en una presencia orgánica, organizada a la manera de teatro abierto, en una institución, en un ente, como en aquel, pero sí en las respuestas individuales. Yo creo que está apareciendo. El teatro, fíjate, se ha transformado en algo extremadamente poderoso, Sí. porque es prácticamente la única instancia artística generadora de opinión que puede hacerse simplemente con la participación del cuerpo. No requiere nada más. Hoy, que el cine ha desaparecido de las salas, que requiere de una plataforma, que requiere de lo corporativo, por ejemplo, la música, que es inevitablemente, digo, lo mismo, si no pasa por lo grabado, pasa por los estadios. El teatro sigue siendo un lugar generador de opinión en espacios de dimensión muy humana. Las salas teatrales son de una dimensión muy humana. No me cabe ninguna duda que están allí ofreciéndose como foro, generador de opinión, lugar de discusión, lugar generador de ideas, que es lo que ha sido siempre. Mucha Yo confianza. no sé si estoy en ese equivocado, teatro. pero yo percibo un nivel de producción teatral Impresionante. descomunal Impresionante. en este momento. Sí, convengamos una cosa, es un fenómeno argentino y más específicamente porteño, casi te diría inédito en el resto del mundo. El fenómeno de producción teatral que ha tenido Argentina en los últimos años, cada vez más dificultoso, porque en este momento las salas, los subsidios de las salas han bajado muchísimo, los subsidios a los espectáculos han bajado muchísimo. Digo, no hay un apoyo oficial como hubo históricamente en los últimos 20 años. Pero así todo, como tenemos público y tenemos generado un movimiento, Buenos Aires estrena 400 espectáculos por año, que es una especie de curiosa desmesura. Yo viajo mucho, ando por prácticamente todas las capitales americanas, y cuando cuento esto, a veces me miran como diciendo qué argentinada se está mandando este Claro, tipo. ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a ser que estrenen Porteño. 400 espectáculos? Exagerado. Porteño, ¿qué me vas a venir a contar a mí? Es andaluz. Que estrenan 400 Es un espectáculos. exagerado andaluz. Es un fenómeno notable que, por supuesto, genera toda una energía alrededor. Vos caminás por la calle Corrientes un sábado a la noche y ves esa cantidad de gente que entra y sale de los teatros y que va a meterse en una pizzería, a comer en un lado, a tomar un café. Hay lo que uno llamaría una actividad cultural real, concreta y masiva, alimentada por una clase media culta que no le suelta la mano al teatro. Bueno, esta pregunta es chiquitita, ya lo dejo a Marcelo, ¿es sí o no? Bueno. Sí. Por sí o por no, Por sí o por Mauricio. no. Él sabe por qué se lo voy a preguntar. ¿Adoptaste otro gato? Sí, pero duplicamos la apuesta y trajimos 2 hermanitos. Muy bien, muy bien. ¿De color marrón? Así que tenemos... ¿Alguno de color marrón, gris? Estos son, son siameses truchos. Tienen un lejano parecido a algún pariente siamés que han tenido, los dos son claritos. Hace un rato yo te hablaba de mi espectáculo, Vaco Polaco. Bueno, mis gatos, que hace ya 7 años que están acá en esta casa, se llaman uno Vaco y el otro polaco, claro, que son los que te corrigen los guiones. Eso no lo sabe nadie, pero son los que te corrigen los guiones. Bueno, ahora tu pregunta, Marci. Bueno, Sí, él dice que se pone- yo soy el presidente y vos Se sos pone una regla Maradona. que está malo ¿Sí? lo que escribió. Y entonces, ¿qué te A puedo decir? ¿Qué opinás, zurdo de mierda? Mira, lo que le contestaría a Maradona es inadmisible en cualquier programa que se esté emitiendo. Pero la verdad es que
nuestra experiencia de vida, la experiencia de vida de nuestra generación, se alimentó en ejemplos bellos, positivos y creativos en relación al rol y a la presencia de esos pensamientos. Dejemos de lado, dejemos izquierda para no generar. Pero digo fracción. por la zurda, progresismo. Lo dije por la zurda de él, no lo dije por otra cosa. Bueno, pero nosotros conocemos el valor de los eufemismos. Claro. La verdad es que nosotros vivimos una experiencia alimentada en el hermoso pase por lo cooperativo, por lo mutual, por lo social. Yo estoy absolutamente convencido que frente a las crisis volvemos a esas experiencias que son las que nos permiten juntarnos y salvarnos. Larga vida a la zurda, nada más y nada menos que porque es la que nos recupera siempre de las crisis que produce la otra pata. Bueno, pero muchas gracias. Aunque por tu aunque tiempo. no quieran, esa vieja idea de revolución va a seguir existiendo. Claro. Sí. Sí, y si no es revolución, es aguante. Es hacerle el aguante al grupo societario. Defender los trapos. Es juntarse, porque si hay que pasarla mal, juntos la pasamos menos mal. Larga vida al progresismo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Baco y a Polaco, a los dos. Y al polaco también. También a los dos, Polaco. A los dos se lo vamos a dar más, que ya deben estar ahí rondando la cocina esperando que aparezca el momento de la cena. Totalmente. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Otro. Chau, Bueno, lo hemos tenido, costó, pero quería tenerlo, quería escucharlo, porque es una voz teatral muy potente, representa toda una generación de teatro, y no larga el hueso. Sigue creando. La verdad que lo admiro porque crear en estas condiciones es apostar por una obra, juntar los actores, escribir. Es un esfuerzo grande. Es como remar en dulce de leche. Hay que hacerlo. Sí, y aparte por esto mismo que él decía o que señalábamos, es un momento donde, aún en el peor contexto, la producción teatral que estamos teniendo es impresionante. O sea, todos los días hay una presentación nueva. La verdad que yo no me canso de escuchar distintas alternativas para ir al teatro en diferentes momentos, ¿no? La verdad que me gustaría tener más tiempo para ir al teatro. Uno podría entrar en un teatro, salir, entrar en otro, Claro, todo el mismo sí, día, sí. entrar en otro, salir. Así Bueno, es. Hablando de las revoluciones, hoy Stuxenegger comparó a Milei con la Revolución Francesa. Después escucharlo. ¿En qué lugar lo puso? En C5N estaba hablando. María Antonieta, que le No, iban a cortar la cabeza. él Ah, estaba bueno. me parece que en un almuerzo, en algo así, hablando con los empresarios, decía que el sindicalismo, que eran sindicalismo que tenían 40 años ahí, que era más o menos el pueblo oprimido de aquel momento, entonces vino Milei y generó la Revolución Y Francesa. entonces Sí, lo dijo llegó así. Milei, manejando Sí. un cuatrimoto. Bueno, un último mensaje, Claudio. Un último Porque sí, mensaje. porque Y bueno, yo ya está recupero lo que terminando dije el al año. comienzo. Tener en claro que acá hubo un triunfo institucional, pero no hay un triunfo en el plano social. La sociedad argentina está esperando otra cosa. Creo que el hecho de que la vedette de buena parte de la experiencia político-electoral de este año en las provincias y a nivel nacional haya sido el no voto, indica que hay una crisis de alternativas que hay que asumir. No es solo ya crisis de representación, es crisis de alternativas. La tarea del movimiento popular es la discusión de una nueva alternativa política. No se puede seguir repitiendo lo que ya fracasó. Si no se es capaz de revisar
las prácticas que fracasaron, no Vamos estamos a seguir en posible. Exactamente. repitiendo. Y lo que me parece que hay que ver es que en esta confrontación electoral lo que ofertamos se pareció mucho a lo que ya existía y lo que no había sido capaz de resolver lo que el pueblo argentino quiere que se resuelva. Y me parece que en ese sentido hay que entender que vamos a un momento de lucha social creciente. No tengo la menor duda que frente a la conflictividad social que va a despertar los intentos de reforma laboral, previsional e impositiva, que en realidad solo buscan hundir el empleo y los ingresos para bajar los costos laborales, porque los trabajadores son caros para este modelo en la Argentina, y que buscan hundir el gasto en previsión porque los jubilados son caros para este modelo en la Argentina, y que buscan seguir desfinanciando al Estado y profundizando el ajuste, sobre todo en los estados provinciales. No tengo la menor duda de que eso la sociedad argentina lo va a volver a resistir. Me parece que hay que hacerse cargo de que estamos llamados a inventar o errar. Bueno, quiero hacer una denuncia antes de terminar el programa. Dale. Porque le prometí a una colega. La obra social de Unión Personal del Estado y su prepaga ACOR no está entregando la medicación para diabéticos por segunda vez y desde ya 15 días. Medicación por ley gratuita, con lo que ya sabemos que implica para la salud es matar a la gente. Cerraron ya varias oficinas, los teléfonos no los responden, ergo muy pocos lugares donde reclamar, todos colapsados. No dan turnos para tratamiento, por ejemplo salud mental, con lo que eso implica. En el centro médico ACOR de la calle Rosario, los residuos patológicos los tiran en el contenedor verde de la calle. Con el contagio que implica fue denunciado, intervino la policía y se abrió una causa. Los seres humanos, para ellos tenemos el registro de objetos y no de sujetos, y menos de derecho. La Superintendencia de Servicios de Salud, lugar para denunciar todo esto, no responde los llamados. ¿Qué hacemos? ¿Morimos y le damos el gusto a estos asesinos? Gracias por difundirlo, es nuestra esperanza. Bueno, hacemos estas cosas. Hacemos esas cosas. Bueno, Bueno. ¿nos vamos con un temita? Sí, nos vamos hasta el próximo miércoles y bueno, un poquito un homenaje al Diego, Dale. que Cumpleaños. cumpliría 65 Sería años, así que cumpleaños, sí. si yo fuera Maradona. Se estaría jubilando. Exactamente. No lo dejaría. Sería como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondovisión para gritarle